Iniciemos una grabación más de Vértice Internacional para presentar en esta ocasión la cumbre del G7 que tendrá lugar en Japón. Una reunión a la que asistirán jefes de Estado y de Gobierno de Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Italia y también Alemania. En esta ocasión vamos a analizar cuáles son los frentes abiertos de la agenda de los temas de seguridad colectiva global, los nubarrones que se abren en materia de economía internacional, así como la reunión significativa entre Shinzo Abe y Vladimir Putin en Sochi. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro segmento migratorio vamos a hablar sobre los desplazamientos masivos de personas hacia los países industrializados del G7. Sorry Namusali, les pido que me acompañen. El G7 es un grupo informal que reúne a los jefes de Estado de igual número de potencias mundiales, siendo estas Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Estados Unidos y Canadá, cuya pertenencia se basa en criterios políticos como reflejo de los equilibrios del poder económico en el bloque occidental durante la Guerra Fría. Su objetivo ha sido analizar y tomar decisiones respecto al sistema económico y político mundial, mientras que la agenda del grupo se ha diversificado para incluir tópicos como desarrollo sustentable, medio ambiente, el combate al narcotráfico y el terrorismo, entre otros. Sus orígenes datan de los años 70 como consecuencia de la crisis del sistema monetario internacional, cuando en 1973, a petición del ministro del Tesoro estadounidense George Shultz, los ministros de Finanzas de Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos comenzaron a reunirse para posteriormente instaurar de manera formal el Grupo de los Cinco. En 1975 se unió Italia y en 1976, con el ingreso de Canadá, se formó oficialmente el G7. A partir de 1998, con la integración de Rusia se denominó G7+1, pero fue hasta 2002 cuando el grupo se convirtió en G8. Sin embargo, 12 años después, previo a la cumbre de Sochi, Rusia, que fue cancelada, los 7 miembros originales del G7 se reunieron en La Haya, Holanda, con el propósito de aplicar varias sanciones económicas a Rusia por haberse anexado la península de Crimea y, de igual forma, acordaron suspenderla del G8, acción con la que resurgió el grupo de los 7. Convocados en Ise Shima, Japón, los días 26 y 27 de mayo de 2016, la agenda de la cumbre del G7 contempla la discusión del Sistema Internacional de Respuesta ante Pandemias, la lucha antiterrorista, Oriente Medio, Ucrania y Corea del Norte, además de fomentar la incorporación de la mujer al sector científico, incentivar la educación a niños refugiados e inmigrantes y la puesta en marcha del Acuerdo de París contra el cambio climático. Una nueva cita de líderes mundiales se espera con la cumbre del G7 en Japón. Una ocasión para debatir y reflexionar sobre los asuntos que más preocupan al mundo occidental. Prosperidad, paz y también seguridad, que serán los ejes globales de una discusión franca entre líderes mundiales y que estará acompañado de otros temas más puntuales como el terrorismo, el desarme, la no proliferación, el cambio climático y también cuestiones energéticas. Una agenda nutrida de temas para este mundo adverso y lleno de conflictos. Se celebra la cumbre del G7 en Japón, estas economías que concentran el 64% de la riqueza mundial. ¿Cuáles serán los temas revisados bajo lupa por parte de los jefes de Estado y de Gobierno? El peso que se le dé a cada uno de los temas va a depender de algunos de los países. Seguramente Alemania va a estar muy preocupada por la cuestión financiera. Se ha convertido en el árbitro financiero de Europa. Japón va a estar muy convencido por la seguridad de los mares, la seguridad en energía atómica después del accidente del año pasado. Estados Unidos obviamente en seguridad va a estar muy interesado también. Los países europeos, Gran Bretaña, Francia en migración. Claro, refugiados. Los refugiados. Las economías, los países, las políticas de los países han cambiado del año 73 cuando se funda a lo que es ahora. Los actores principales han cambiado. Alemania era una cosa en el año 73, ahora es un factor tan importante o casi como Estados Unidos. Ya no son las 7 mayores economías del mundo tampoco. Esto ya es un mito que se ha quedado como eso. Ahí faltaría China, pues obviamente, faltaría la India,
faltaría Brasil inclusive, para estar dentro de los 7. Pero el grupo sigue teniendo una enorme consistencia política interna. Yo creo enfocarse más en los temas en los cuales son realmente relevantes y donde tienen una cierta legitimidad, que es las finanzas. O sea, realmente ahí tenemos las grandes potencias financieras del mundo. Yo creo que solamente faltaría China, porque todos los miembros del G7 son realmente, bueno, tenemos pues, Estados Unidos y la City de Londres y tenemos a Japón, y con eso realmente podrían tomar cartas en el asunto del desorden financiero internacional. Y muchos economistas ya avisan de una próxima crisis, y es el momento en que los miembros del G7 deberían de actuar y en vez de emitir declaraciones generales de política exterior, ¿no? Dentro de la agenda de seguridad y bajo la presidencia rotativa de Japón, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 condenaron los ensayos nucleares de Corea del Norte y la política desafiante de Pyongyang, que bajo su cuarto ensayo nuclear colocó una bomba de hidrógeno y lanzó un cohete con tecnología de misiles balísticos en febrero del 2016. La escalada militar y nuclear de Corea del Norte han alentado el despliegue estadounidense de un escudo antimisiles en Corea del Sur, un hecho que ha recibido el rechazo tajante de China y un nuevo desvelo para la región más militarizada del mundo. Precisamente el G7 debe sortear la amenaza de Corea del Norte, quien ha desarrollado un arsenal nuclear, pero que todavía no se sabe a ciencia cierta su tamaño, eficacia y nivel de sofisticación. Hablemos un poco sobre las prioridades que ha marcado Japón dentro de su presidencia rotativa. Ahí está todo el tema de la escalada nuclear de Corea del Norte, un desafío para la seguridad mundial. Japón está preocupado por varias cosas. Sí. Por la seguridad en general regional, dentro de las cuales un factor importante es sin duda Corea del Norte, un estado casi paria, lo que se ha llamado estado, porque pues, está por encima de todas las normas internacionales. Los propios chinos no son capaces de contener a Corea del Norte, pero también Japón está preocupado por China, que ha sido pues, un rival económico, militar, histórico, secular, digo, de siglos, ¿no? Y está preocupado por la disputa que tiene con Rusia ahora por las Kuriles, que es un conflicto también que tiene varias décadas, ¿no? Hay foros que son más idóneos y más relevantes para hablar de estos temas que el G7, donde pues hay un acuerdo entre los 7 miembros. En realidad Japón tiene intereses muy específicos con pues, la rivalidad con China. Es la única potencia asiática que está en el G7, y entonces tiene intereses específicos que solamente comparte con Estados Unidos, que se quiere una potencia también pacífica, del Pacífico, digo. Y entonces son temas que pues no son relevantes para todo el G7 ni para el resto del mundo. Como acaba de mencionar, el G7 es un organismo bastante sesgado, digamos, muy occidentalizado. El único que realmente no es un país occidental es Japón, pero es un país muy cercano pues a los intereses, inclusive ahora ya a los valores occidentales. Y entonces, pues estos temas de Asia no son, digamos, generalizados. Es notable, por ejemplo, que dentro del G7 haya 4 países que sean países europeos, más Canadá y Estados Unidos, que tienen una cultura muy similar, y entonces en ese sentido pues Japón está defendiendo prioridades distintas. Ya Corea del Norte pues no responde exactamente a los intereses de Beijing y se le va de la mano en muchos casos. Entonces está creando China un monstruo, digamos, de la misma manera que Estados Unidos con sus alianzas con Arabia Saudita, con los talibanes, pues han creado monstruos en su momento. Bajo el esquema de trabajo liderado por Japón en la
reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, celebrada el 10 y 11 de abril, se adoptó la Declaración de Hiroshima sobre desarme y no proliferación nuclear. En este contexto se realizó la visita del secretario John Kerry a Hiroshima, particularmente al Museo Memorial de la Paz, junto con los demás ministros de Asuntos Exteriores del G7. Esta fue una visita de trascendencia histórica por tratarse del primer secretario de Estado de Estados Unidos, quien rinde homenaje a las víctimas de la bomba atómica lanzada por su país hace 71 años. Este hecho generó una gran expectativa para que el presidente Barack Obama recorra este lugar después de participar en la cumbre del G7, sobre todo si reconocemos el cabildeo que existe al interior de la Casa Blanca para que Obama cierre con un gran gesto simbólico su presidencia, erradicando las armas nucleares en el mundo. Yo diría que esto es consistente con una preocupación general. La preocupación por la seguridad nuclear, por la paz, que curiosamente yo diría que hay menos preocupación en este momento por la seguridad nuclear que la que hubo hace 15, 20 años, cuando se desplazaron y se desarrollaron pues, todo este sistema antimisiles en la parte occidental, el escudo de Reagan, y por el lado de la Unión Soviética también se desplazaron una serie de ojivas. Yo siento que el presente es bastante menos tenso en este caso, en términos nucleares. Sigue siendo muy tenso en términos de paz internacional. Otro resultado tangible de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 fue la Declaración sobre Seguridad Marítima. Un documento que pone el dedo sobre una posible confrontación militar derivada de las tensiones en el mar de China Oriental. Alterar el status quo y reclamar soberanía en torno a islas disputadas que contienen petróleo y gas se ha convertido en un botín para China y otros países como Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Singapur, que riñen no solo por las islas, sino por sus zonas marítimas. Estamos hablando de un tema que es el de la emergencia de China como potencia geopolítica que se quiere afirmar en todos los escenarios, pero principalmente, obviamente, en el escenario asiático. Entonces, China tiene una política bastante agresiva en cuanto a asentar esta potencia en sus alrededores, y entonces tiene una posición bastante agresiva y unas políticas bastante agresivas en cuanto a ocupar islotes, reivindicar islotes que asusta a todos sus vecinos, y el G7 es otro de los intentos de estos vecinos y de Estados Unidos de contrarrestar, de rodear a China, de controlarla, de contenerla, sería la palabra. Hay otros foros como el TPP, en donde también Estados Unidos junta a sus países aliados. Aquí tendrá que ser un manejo muy hábil, muy delicado de carácter diplomático. Yo francamente no creo que Japón o China estén dispuestos a un conflicto bélico por estas islas y un pequeño archipiélago que hay por ahí en que los dos países están reclamando soberanía. No creo que llegue a una situación de conflicto bélico, pero sí genera tensiones en la zona, sin duda alguna, incrementadas por el caso de Corea del Norte, que mencionábamos hace un rato. Aquí el problema también, detrás de todo esto está esta preocupación que tiene Japón de retomar su liderazgo económico en la región, que lo perdió con China. Y bueno, está Japón en un proceso de revisión de su política económica. El primer ministro Abe está muy consciente de que Japón requiere recuperar preeminencia en la región. Las prioridades que ha fijado la cumbre del G7 bajo la presidencia rotativa de Japón no se puede desmarcar ni despegar del nuevo marcaje país que Shinzo Abe le busca imprimir a su nación.
Y es que justamente este primer ministro ha buscado mermar la constitución pacifista y articular una serie de leyes que tienen como dedicatoria aumentar sus capacidades militares y de autodefensa de Japón. Justamente el pasado 29 de marzo se dio luz verde a la reforma militar en Japón, que tiene como propósito principal fortalecer la alianza militar con Estados Unidos y demostrar su fuerza ante países rivales y enemigos. Rogelio, nos estás comentando sobre la revisión económica que hace Japón y su necesidad de colocarse de manera distinta entre países rivales y enemigos en materia económica, un reposicionamiento económico, pero también aquí hay un reposicionamiento militar, pues se acaba de aprobar una reforma militar que de alguna manera modifica el artículo 9 constitucional y que le quita las limitantes a Japón en materia de autodefensa. Platícanos un poco de este giro estratégico. Un giro geopolítico que es peligroso. No, repito, yo no pienso que Japón vaya a emprender una acción bélica contra sus vecinos, pero históricamente estos son elementos que preocupan mucho a los vecinos, como les preocupa mucho a los europeos la situación de Alemania. Es decir, nadie cuerdo piensa que Alemania repetirá en Europa lo que hizo hace 50 años o hace 100 años. Pero sin embargo hay una gran preocupación en los países europeos por este resurgimiento económico extraordinario de Alemania. Lo mismo puede pasar en el caso de Japón. Y aquí es importante conocer la historia. Claro. Japón ha sido un país agresivo durante toda su historia dentro de la zona y con tendencias conquistadoras. La ocupación de Manchuria, la ocupación de parte de China durante la Segunda Guerra Mundial fue verdaderamente brutal. De Corea fue brutal. Sí. Y después de 60 años, 70 años, siguen siendo cuestiones que están ahí vivas, y este cambio de política militar de Japón les preocupa mucho a los países. Japón se está pues perfilando de nuevo para defenderse, o sea, tenía una actitud defensiva siempre, en su constitución solamente tenía, o sea, fuerzas de defensa, pero ante esta nueva agresividad China, Japón, también Corea, Vietnam, Filipinas, pues están viendo cómo protegerse, cómo contener este empuje chino. Y para Japón, pues el G7, la presidencia del G7 es un instrumento diplomático más. Por supuesto que es un instrumento útil. O sea, estas cumbres no son muy concretas. Eso no quiere decir que no son relevantes, porque los símbolos, las declaraciones, el poder blando, la proyección de los intereses también tienen mucha importancia en las relaciones internacionales. Entonces, aun si el G7 no se aboca a lo que debería, que es pues sanear un poquito las finanzas internacionales, que en ese renglón sí tienen poder y relevancia, aunque no se aboque a eso y se aboque a temas muy generales, desde el punto de vista simbólico del poder, de la proyección de las imágenes, tienen una cierta importancia el que Japón pueda pues poner en la agenda internacional sus preocupaciones. ¿Cómo juega el factor Rusia en las cumbres de los países más industrializados del mundo? Hagamos un poco de historia. En 1998 el G7 se convirtió en G8 gracias a la participación de Rusia. Y es que después de 16 años de membresía, Rusia fue suspendida con motivo de sus acciones militares en Ucrania y la anexión de Crimea. A partir de este acontecimiento, el mundo occidental le impuso a Rusia una cascada de sanciones financieras, económicas y diplomáticas que lograron aislarlo más de la comunidad internacional. Crimea siempre fue Rusia, siempre en la historia. No solamente Rusia, fue una parte muy rusa. Era
el área de veraneo de la aristocracia rusa y después de veraneo de la nomenclatura soviética rusa. Nunca dejó de ser parte muy querida de Rusia y de los rusos. Está en la cultura rusa, el famoso cuento de Chekhov, la dama del perrito, pues es en Crimea. Trotsky vivió muchos años en Crimea. Crimea, como tú sabes, fue parte de Rusia hasta que en una decisión que se cuenta que fue después de una gran fiesta, Khrushchev, que se sentía más ucraniano que ruso, aunque él había nacido en la frontera con Ucrania, después de varios, no litros, pero buenas copas de vodka, decidió cederle Crimea a Ucrania. En ese momento no se le dio mucha importancia. Nadie pensaba entonces que iba a haber una disolución de la Unión Soviética, que esto iba a ser parte de un conflicto. Japón, consciente de la importancia geopolítica y estratégica de Rusia y de su necesaria participación en los desafíos de seguridad global, ha coqueteado con la posibilidad de reintegrar a Moscú dentro del redil del G7. Tan solo contener la guerra en Siria y el flagelo del terrorismo internacional resulta impensable sin la cooperación de Rusia. Moscú es una pieza central para dirimir y sortear varios de los conflictos internacionales y regionales que preocupan a Occidente. Precisamente esta fue la consigna que motivó el viaje de Shinzo Abe a Sochi el pasado 6 de mayo. Se le intentó integrar a Rusia cuando se creó el G8, que en realidad era realmente, obviamente, creado por Rusia, pero de forma darle a Rusia un lugar que igual y no se merecía desde el punto de vista económico, pero pues esta política no ha tenido mucho éxito porque pues Rusia, como China, se quiere perfilar como una gran potencia geopolítica y oponerse a los intereses de Estados Unidos, que bueno, es legítimo, por supuesto, pero la forma en que lo hace, por ejemplo, en el caso de Ucrania y sobre todo de Siria, como acabo de mencionar, es una forma que impide que una nación democrática o inclusive sin ser democrática, un país que sí se preocupe de la vida humana, pues no pueda invitar a China, a Rusia como un interlocutor, ¿no? Porque pues el apoyo abierto de Putin al dictador al-Assad es pues, del mismo índole que el apoyo de China a Corea del Norte. Pero el Assad mata más abiertamente a su población que inclusive el dictador de Corea del Norte. Me parece que ha sido una separación, la de Rusia, del G8, para que regrese al G7, que no beneficia a nadie. Sí, claro. No beneficia a los rusos porque les ha cortado mercados importantes, porque los ha aislado de alguna manera. No beneficia a los europeos tampoco, porque Rusia es un gran mercado europeo. Un gran mercado para y además Alemania. es un gran decisor en el mundo, ¿no? Sí. O sea, no se puede enfrentar el terrorismo, el flagelo de los Así es. migrantes, refugiados, ISIS, ¿no? O el Estado Islámico sin Rusia. ¿Cómo arreglas el problema de Siria sin Rusia, Claro. por ejemplo? ¿Cómo arreglas el problema de los Balcanes sin Rusia, por ejemplo? Pero es que ahí está también el enojo de Vladimir Putin y de Moscú porque la OTAN se está acercando y le está pisando el talón de seguridad a Rusia. Eso también es algo que Occidente tiene que tomar en cuenta. Este era un acuerdo que habían tomado Exacto. la Unión Soviética, todavía la Gorbachev, Unión ¿no? Soviética, Gorbachev Con Reagan. Con Reagan, Claro. de que la OTAN nunca tendría frontera con Rusia. Y un acuerdo que respetó Bush padre. Claro. Y bueno, pues ahora está rompiendo. Una postura de mayor flexibilización del mundo occidental frente a Rusia no fue del todo aplaudida por Estados Unidos. Fue Barack Obama quien instó a Shinzo Abe a posponer su visita a Sochi después de la cumbre del G7. Sin embargo, Tokio tiene intereses particulares para robustecer su relación con Moscú. Recordemos que Japón se encuentra cercado por sus rivalidades históricas con China y por la política exterior desafiante de Corea del Norte, que la asume como una amenaza inmediata a su seguridad nacional.
Con pocos amigos en la región, Shinzo Abe busca remontar sus relaciones con Vladimir Putin e invertir en una relación que le pueda dar frutos a la hora de negociar con China y Corea del Norte. Que es cierto que de todas maneras Japón y Rusia son vecinos y pues conviene pues no tener problemas graves con su vecino, pero que haya un acercamiento, que Japón pueda mejorar espectacularmente sus relaciones con Rusia, lo veo muy complicado por todo este contencioso, y bajo la dictadura de Putin es aún más complicado, por supuesto. Y aquí está toda la apuesta geopolítica y militar de Japón, sobre todo para robustecer su alianza militar con Estados Unidos. Evidentemente, un Japón que tenga capacidad militar será un aliado pues, más fuerte, más importante que un aliado que era meramente político, ¿no? que era el caso hasta ahora. Pero yo pienso también, repito, que el ambiente entre las grandes potencias no es un ambiente de conflicto bélico, ¿no? Es un ambiente más bien geopolítico de ganar influencias. ¿Para qué? Básicamente para cuestiones económicas. Rusia y Japón tienen asuntos territoriales pendientes que resolver. Esa fue la consigna de la reunión entre Shinzo Abe y Vladimir Putin el pasado 6 de mayo. Las Islas Kuriles son el último bastión ruso en el lejano oriente y son el obstáculo principal para la firma del acuerdo de paz entre ambos países desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tokio insiste en la devolución de las 4 islas del archipiélago, alegando el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Rusia en 1855, mientras que Rusia se opone. Más allá de las fricciones territoriales, existe un interés mutuo de Rusia y Japón de acrecentar sus vínculos económicos. Mientras que Tokio está interesado en el gas y petróleo de Rusia por falta de materias primas, Rusia busca aminorar su recesión económica y diversificar sus lazos comerciales para paliar su aislamiento de Occidente. No, hay un contencioso muy fuerte entre Japón y Rusia. Rusia invadió Japón, bueno, declaró la guerra a Japón en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y se hizo de islas de forma completamente ilegítima, que era la política que siempre ha sido la política de Rusia, ¿no? Ampliarse y hacerse de más territorios, y ha tomado territorios a Japón como los ha tomado a Finlandia, a Rumania, a Hungría, etcétera, todos los países vecinos, y este contencioso queda muy fuerte, al igual que queda muy fuerte con los países de Europa del Este. ¿Nos pudieras dar un contexto histórico de esta disputa que se está dando entre Japón y Rusia por las Islas Kuriles? Fue un tema también debatido por Shinzo Abe y Vladimir Putin en Sochi. Platícanos un poco de este conflicto. Son unas pequeñas islas que están en la parte, en el Pacífico, no lejos de las costas rusas, y que fueron ocupadas, y que tradicionalmente fueron japonesas. Y la Rusia zarista las tuvo un tiempo en su poder, y en la guerra de 1906 Japón las recuperó. Y en la Segunda Guerra Mundial, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, una vez que Rusia había cumplido con su compromiso, que era de terminar la guerra en Europa, sí, había el compromiso de ayudar a los estadounidenses en Japón. Ya entró muy al final, pero ese final alcanzó para ocupar las Islas Kuriles. Y desde entonces, y Japón nunca ha reconocido esta ocupación rusa. Yo tengo la impresión de que nunca se van a salir de ahí los rusos. Claro que es un hecho ya consumado, y que Japón mantiene la posición y tiene todo el derecho a hacerlo, pues por principio, porque es un elemento de negociación con los rusos para otro tipo de cuestiones. El gesto de acercamiento entre Tokio y Moscú también puso sobre la mesa del debate otros asuntos torales, como el programa desafiante de Corea del Norte ante su programa nuclear, el conflicto en Ucrania y también los acuerdos de Minsk. Y es que detrás de todo esto estamos viendo un paso audaz de Shinzo Abe, quien busca mediar entre Moscú y el G7.
Por otro lado, no podemos olvidar un acontecimiento importante que tuvo lugar en este año. En marzo del 2016, la canciller alemana Angela Merkel invitó a Japón a integrarse de lleno a la OTAN. Y es que hay que recordar que Japón tiene una condición de país importante no OTAN. Sin embargo, esta iniciativa fue esquivada por el primer ministro Shinzo Abe debido a que tenía una reunión bilateral programada con Vladimir Putin. Yo pienso que eso sería también simbólico en el sentido de que Japón es claramente aliado de Estados Unidos y no necesita adherirse a la OTAN para que haya maniobras militares conjuntas y que pues, haya intercambios de información, etc. Entonces sería más bien simbólico, digamos, reforzar a la OTAN. No sé si sea del interés de Japón, porque en realidad la OTAN, su teatro de operación es el Atlántico Norte. En este momento sería Ucrania, proteger a los países europeos de una invasión rusa. Y Japón pues no tendría tanto interés, al menos de que pensemos en una tercera guerra mundial, que esperemos no pase. Y en tal caso, pues a lo mejor Japón bueno, seguramente Japón se juntaría a Estados Unidos y a la OTAN, ¿no? Pero de todas maneras es algo simbólico. Yo no sé si Japón tenga un papel de mediación relevante comparado con los demás. Realmente la decisión se tomará entre Estados Unidos y Rusia y en cuanto a mediación, los países europeos tienen la misma legitimidad o inclusive Canadá tienen la misma legitimidad que Japón, digamos, para mediar y estos países tienen menos contencioso que Japón. Será muy difícil para Japón estar en una alianza militar con Occidente, teniendo dos vecinos de la magnitud, del tamaño, de la importancia de Rusia y de China. Esto es un esfuerzo de cercar a Rusia. Sí. A veces parece un poco curioso. Parecería que se está renaciendo lo que fue la Guerra Fría, la Unión Soviética versus o el bloque soviético versus el bloque occidental, y ahora Rusia contra los que fueron parte del bloque occidental. Shinzo Abe está coqueteando con la posibilidad de que Rusia regrese al G8. ¿Qué hay detrás de la intención japonesa de este acercamiento estratégico con Rusia? Es consecuente con la posición geopolítica de Japón. A Japón le interesa tener una buena relación con Rusia y con China, ¿no? Con Rusia en particular estamos hablando no, y a Rusia le conviene, ¿no?, la inversión de Japón, ¿no? En un momento de recesión económica. Tiene intereses, claro. Hay una interacción económica que puede ser muy importante entre Japón y Rusia, ¿no? El G7, el grupo de países que concentran el 64% de la riqueza mundial, están preocupados en torno a la incertidumbre que prevalece en torno a la economía internacional. Mientras que las economías emergentes se siguen desacelerando, las economías industrializadas presentan crecimientos anémicos. Y todo esto sucede cuando se está dando el fin en el superciclo de los precios internacionales de las materias primas, así también como un cambio estructural en el funcionamiento del mercado petrolero global. Ahora es Washington quien le puede abrir o cerrar la llave al petróleo mundial. No hay gobernanza mundial, no es que haya falla, no existe. El G7 era un intento que es un intento muy limitado porque está entre potencias que están de acuerdo. El G8 ya no existe porque se excluye a Rusia del diálogo. El G20 es una instancia muy general, digamos, como para que se pueda hablar de una gobernanza del G20. Es un foro de discusión donde a veces emergen símbolos importantes, no emergen realmente decisiones relevantes. Entonces, gobernanza mundial no hay realmente, no es una cuestión de falla, no se ha logrado esta gobernanza mundial. Si Irán y Arabia Saudita se pusieran de acuerdo, sí se podría controlar mejor pues, los mercados y los precios petroleros. Lo que pasa es que desde el regreso de la política y Arabia Saudita e Irán no se ponen de acuerdo, son abiertamente enemigos y yo creo que eso descontrola los precios del petróleo mucho más que la producción o no en Estados Unidos.
hay preocupación por la inestabilidad financiera, por el crecimiento de la deuda soberana de algunos estados, no necesariamente los del G7, pero sí, pues algunos muy cercanos a ellos, como España, como Grecia, que son parte de la Unión Europea, y que están con serios peligros de financieros, Claro. por la magnitud de su deuda soberana. Todo esto le preocupa a todos los países. Seguro. Hay un proyecto que supongo que aprobarán para crear un marco de seguridad financiera que prevea, es una vieja idea que hay de alarmas que prevean cuando hay flujos extraordinarios o fuera de lo común, ver cómo se puede regular, si es que se puede regular. Hay una gran preocupación también, y este es un acuerdo que tiene que tomar, quizás se tome aquí, para manejar las políticas cambiarias de los países. Otro de los nubarrones económicos internacionales proclives a tratar entre los líderes del G7 será la contracción del comercio mundial y el recrudecimiento de la volatilidad en los mercados financieros. La actividad manufacturera se ha encogido hasta el grado tal que la Organización Mundial del Comercio ha señalado que el comercio internacional sufre su mayor contracción desde la crisis financiera del 2008. En el centro de la palestra está China, la primera economía exportadora del mundo, que prevé una disminución de su crecimiento al 6.3% en 2016 y al 6% en 2017. Por el momento se puede controlar esa deceleración de China, que había que esperar, ¿no? Porque pues, la economía funciona por ciclos y había que esperar una deceleración de China que todavía es aguantable para todos. Lo que sería un desastre sería una crisis en China, y eso puede pasar también, ¿no? Una crisis política grave o una crisis de cualquier índole. Del tipo que atraviesa Rusia, por ejemplo, en ese momento. Pero China es muchísimo más importante en la economía mundial que Rusia, que en realidad no es tan importante en la economía mundial, ¿no? Entonces, por el momento, pues está bajo control pues, los daños que hace la deceleración del crecimiento en China. En un futuro se perfilan peligros mucho mayores, ¿no? Como le dije, el peligro del cual nadie habla, del desorden de las finanzas internacionales que nos está llevando a una crisis igual o probablemente peor que la del 2007-2008. Si bien la economía china cayó de los 11, 12 que crecía hace 3, 4 años, no ha caído del todo. Este año tiene un crecimiento de más de 6, 8%. Sigue siendo un gran mercado. La economía india tiene un crecimiento este año del 7%, con un mercado de más de 1.600 millones de habitantes, una cosa así. Son países emergentes que van a seguir jalando al resto de la economía. En la economía estadounidense se ven algunos síntomas de recuperación. Ya, como sabes, se está incluso revisando si se quedan con la tasa de interés que está o ya aumentan un poquito para que no se les caliente demasiado la economía. De manera que, si bien es una preocupación seria, se ve con cierto optimismo el crecimiento global. Frente al reequilibrio económico de China, se produce un desbalanceo para los países de Sudamérica. Un hecho que está golpeando tanto a los gobiernos izquierdistas o derechistas ante la caída estrepitosa de los commodities, que nos obligan a diversificar más nuestra matriz productiva y depender menos de los vaivenes de los precios internacionales. En este tenor, la crisis política, la recesión económica y el desacomodo institucional en Brasil ha tenido un efecto arrastre en todos los países de Sudamérica. Se trata de la séptima economía del mundo que ha contraído su motor económico, con efectos perjudiciales para los países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, entre otros. La celebración de la cumbre del G7 en Japón se celebra después del acuerdo de la comunidad internacional para imprimir
un sello de cambio sobre la Agenda del 2030 en términos de desarrollo sostenible y también de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que tuvo lugar en París y en donde fuimos testigos de un acuerdo vinculante entre economías emergentes y desarrolladas para paliar el calentamiento global. Y es que los líderes del G7, los de mayor peso económico, político y militar a nivel mundial, deben de imprimir un liderazgo para el cumplimiento de la Agenda 2030 y también para paliar las huellas del carbono que están por el mundo. Bueno, pues estas decisiones se tomaron en otros foros, ¿no? Es cierto que Japón está muy interesado y ha sido uno de los motores de estos debates sobre el cambio climático, pero yo creo que ahí sí la pelota está en otra cancha que la del G7 y que la de Japón en particular, ¿no? Entonces, pues si ahora bueno, vimos lo que pasó, es más bien en la cancha de la ONU, ¿no? Este proceso de ratificación por los países y de negociaciones futuras, ¿no? ¿Hasta qué punto se va a poder llevar a cabo? ¿Hasta qué punto los países van a estar de acuerdo en cumplir con los compromisos de las metas del 2030 y los compromisos adquiridos en la reunión de París de la COP21? De la COP21. Esto lo vamos a ver pronto. Si ganan los republicanos en Estados Unidos, pues ahí va a ser un serio problema, porque ellos ni siquiera reconocen que haya calentamiento global. Los actos terroristas, la actuación del Estado Islámico, la inestabilidad en los países de África subsahariana, incluso del África del Norte. Claro. Libia no se ha restablecido desde la llamada primavera árabe. Egipto está siendo víctima de ataques terroristas. Ahora Sí. tenemos lo del avión, no se sabe todavía si fue un acto terrorista o no. De manera que ha cambiado la naturaleza de la preocupación de nuclear a guerras convencionales o terroristas, pero ahí sigue, ¿no? Y quizás incrementada en este momento, porque afecta ahora sí a todo el mundo, ¿no? Veamos este segmento migratorio y la opinión de Federico Lamont. En breve, Japón será la sede del Grupo de los 7, con origen y antecedente en Rambouillet, Francia. Ahí se abordarán varios temas como economía, cambio climático, desarrollo y desarme, pero tal vez el más importante en estos momentos sea la migración siria, que por el momento a Turquía representa llevar hasta su territorio en condiciones de certidumbre la vida de casi 4 millones de ellos. Pero ahí no concluye el problema. Lo que el anfitrión Shinzo Abe, Barack Obama, die Frau Merkel deberán atender en esta ocasión es la viabilidad del acuerdo Ankara-Bruselas, que entre otras cosas plantea lo siguiente: una cuota de migrantes para Turquía procedentes de Grecia que no debe pasar pues los 2 millones, una cantidad que no se ve sea viable. Segundo, si esto fuera así, Turquía requiere de un apoyo económico de la Unión Europea por 5.6 billones de euros, y esto Bruselas no ha sido explícita en el tiempo y forma en que se otorgará este fondo al gobierno de Turquía. Y lo más grave es la movilidad de 7.5 millones de sirios que están ahí, no saben qué es lo que va a ocurrir en Damasco, si permanecerá o no el gobierno de Bashar Assad, o a través de una conferencia internacional en Ginebra, finalmente decía retirarse y a partir de ello dar certidumbre a los millones de sus gobernados que ahora divagan en el planeta. Ojalá que Japón alcance los resultados previstos y también que los bombazos de Hiroshima y Nagasaki, si Obama visita Hiroshima en algún tiempo, sean la punta de lanza y la conciencia mundial para acabar de una vez por todas con el tema de la migración siria y su incertidumbre hacia el corazón de la Unión Europea.
Iniciemos con nuestro tradicional segmento legislativo de carácter internacional. ¿Qué fue lo que sucedió en la Comisión Permanente en materia de asuntos internacionales? Vayamos a los detalles. El Pleno en la Permanente aprobó un punto de acuerdo de la mesa directiva mediante el cual expresa su preocupación por las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra del grupo de legisladores que visitaron la sede de la Organización de los Estados Americanos, a quienes llamó traidores que sirven a Estados Unidos. Mire, tras ser designada por la Unión Interparlamentaria como presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional, la senadora Laura Angélica Hernández, acompañada del presidente de la mesa directiva, el senador Roberto Gil Suart, presentó el plan de trabajo que desarrollará al frente de este cargo. En primer lugar, y a partir de la adopción de la Agenda de Desarrollo 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, la actualización del enfoque de los temas de seguridad y paz a nivel mundial. Vamos a tener un capítulo dedicado específicamente al tema del desarme a partir de la creación en las Naciones Unidas de un grupo de composición abierta que tiene un mandato para dar una recomendación a la Asamblea General sobre cómo empezar una negociación de un instrumento internacional, tratado, convención o lo que sea para prohibir las armas nucleares. Se ha hecho un reconocimiento muy especial a el nombramiento de la senadora Laura Rojas, a su destacada participación en la Unión Interparlamentaria. El artículo 76 constitucional, el cual establece las facultades exclusivas del Senado de la República, indica en su segunda fracción que una de estas prerrogativas es ratificar el nombramiento de embajadores y cónsules generales. Al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la actual 63ª legislatura, el Senado de la República cumplió el mandato constitucional con la ratificación de cónsules y embajadores mexicanos en el extranjero. En la sesión del 21 de abril del 2016 se llevó a cabo la ratificación de los embajadores en Egipto, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Cuba, Tailandia y Nueva Zelanda. En cuanto a los cónsules generales, se confirmó a los ciudadanos que ostentarán dicho cargo en las ciudades estadounidenses de San Diego, Atlanta, Boston, Dallas, El Paso, Nogales, Phoenix, Raleigh, San Francisco, San Antonio y Nueva York, así como en Vancouver, Canadá. Hoy del Senado la encomienda de cuidar y defender los intereses nacionales, en particular el deber de comunicar con eficacia los múltiples aspectos positivos de nuestras relaciones y los de la presencia de los mexicanos en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, el deber de contrarrestar con información y argumentos las campañas de desprestigio contra nuestra identidad como socios naturales y a defender la institucionalización de nuestros múltiples e intensos intercambios en contra de las amenazas y discursos populistas, xenófobos y de intolerancia. Por eso es urgente el empoderamiento, el de impulsar la binacionalidad, el de proveer de todo lo necesario para que los mexicanos puedan tener el acceso a su documentación desde un acta de nacimiento hasta una autorización o un certificado para credencial de manejar. Otros nombramientos fueron para los servidores públicos en Sao Paulo, Brasil, así como las ciudades chinas de Guangzhou y Hong Kong. Lo que esperamos hoy de los consulados de nuestro país es que, por supuesto, no descuiden en ningún momento a nuestras connacionales. Por supuesto que deben luchar por mejorar la imagen de nuestro país, pero también y de manera muy importante, deben buscar que ese trabajo sea un trabajo cotidiano. Por otra parte, en la sesión del 26 de abril se ratificó a 7 embajadores. Se trató de los representantes en Etiopía, Chile, Uruguay, Paraguay, Serbia, Rumania e Irlanda. Es un placer saber que nuestras representaciones diplomáticas en estos países estarán en manos de diplomáticos que provienen del Servicio Exterior Mexicano, quienes además de contar con muchos años de experiencia, han recibido condecoraciones gracias a su impecable desempeño en el extranjero. En esa misma sesión se avaló a los diplomáticos que laborarán como cónsules en Toronto, Canadá, San José, Estados Unidos y Los Ángeles, también en los Estados Unidos. De esta manera, el Senado de la República dio cumplimiento al artículo 76, ratificando a un total de 13 embajadores y 18 cónsules generales en sus últimas 2 sesiones. Durante el más reciente periodo ordinario de sesiones, se totalizaron 35 ratificaciones, 16 de embajadores, 18 de cónsules generales y un representante permanente. Me despido de ustedes, llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, como siempre los esperamos todos los martes a las 21 horas y en repetición
este programa que se transmite los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.